Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. Este que le habla es el pastor Wilson Ramos. Y quiero compartir, gloria al Señor, quiero compartir una experiencia que el Señor, ¿verdad?, me traía en la noche, amén, mientras oraba. Un testimonio, ¿verdad?, que escuché de un evangelista amigo mío, ¿verdad?, donde él se congregaba en una iglesia, ¿verdad? Se congregaba en una iglesia donde eran sana doctrina, ¿verdad? Y el Señor me lo trajo a la memoria después de tantos años, ¿verdad? Donde este pastor era bien estricto con su familia, bien estricto con sus hijos, pero una cosa, hermano, por encima de, ¿verdad?, de lo estricto que debemos de ser. Una de las hijas del evangelista, ¿verdad?, se apartó, hermano, pues se apartó de la iglesia en aquel entonces, ¿verdad? Pues la manera en que este pastor, ¿verdad?, era estricto lo que ponía, ¿verdad? Lo que quiero decirte, hermano, lo que el Señor me traía a la memoria de este testimonio, ¿verdad?, que este evangelista decía, ¿verdad?, que una de sus hijas se había apartado, ¿verdad?, por la presión que había, ¿verdad? Los hijos de ese pastor se habían apartado también por la presión que había. Con el tiempo se da a conocer, ¿verdad?, que este pastor le metía una presión increíble, pero él mismo no era capaz, ¿verdad? No era capaz de vivir la presión que él le metía a estas personas. O sea, que él hacía que ellos hicieran cosas que realmente él mismo no lo podía llevar, ¿verdad? Y simplemente quizá por creerse el más espiritual o creerse el más fuerte, gloria al Señor, ¿verdad?, por creerse el más fuerte. La cuestión fue, hermano, que este pastor, ¿verdad?, pues tristemente cayó de la gracia del Señor. Y cuando yo escuché este testimonio, hermano, hay una gran lección aquí, porque la Biblia habla de los fariseos que eran religiosos, los fariseos que le metían unas cargas a un pueblo que ellos mismos no podían llevar con un dedo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que estos fariseos implantaban cosas que ellos no eran capaces de llevar. Sin embargo, Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, le dijo a los discípulos, pero no hagan lo que ellos hacen. Yo estoy preparando un mensaje bajo el tema de religioso a servidor. Es triste, hermano, como hay personas que se están apartando de los caminos del Señor, porque a veces queremos llevar a las personas a un cambio, ¿verdad?, sin haber provocado otro cambio. Fíjate, yo hablaba con uno de mis jóvenes, yo hablaba con uno de mis líderes, y yo le decía a este líder que cuando tú le hablas lo bueno, en este caso, ¿verdad?, que hablaba con él a los jóvenes, la palabra va a llevar ese cambio. Fíjate que la Biblia dice que oiréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de la palabra. O sea, nos está diciendo que cuando predicamos la palabra, automáticamente la palabra nos liberta. Amén. Yo no quiero que nadie cambie lo de afuera si no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Tenemos que llevar a la iglesia a un encuentro con el Espíritu Santo. Tenemos que llevar a la iglesia a un encuentro con el Espíritu de Dios. No podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar a nadie
que el Espíritu Santo nos pueda cambiar. Y el Espíritu me traía este testimonio que yo había escuchado hace años. ¿Por qué lo digo, hermano? Fue una experiencia que yo tuve anoche. Yo tengo 3 jóvenes, una niña y un niño, ¿verdad? Y yo no quisiera que nunca mis hijas se me apartaran ni mi niño. No quisiera nunca pasar esa experiencia nuevamente. Esa experiencia que tuve con una de mis hijas, Tanairí, por querer, ¿verdad? Por querer quizá meterle mucha presión en aquel entonces. Meterle una presión, ¿verdad? Que ella no estaba ready para aguantarla, porque para uno aguantar presión tenemos que tener al Espíritu Santo. Y he aprendido algo, hermano. He aprendido algo. Que no podemos llevar a nadie a tener un cambio que no haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Como pastor, como ministro, como predicador, nuestro deber es llevar a la gente a que se acerquen al Espíritu Santo. Y una vez esa persona acerca con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo la va a transformar y la va a cambiar. Yo creo que yo decía en la reunión que nos tenemos que considerar a nosotros mismos, hermano. Por eso a veces Dios permite que las personas caigan. A veces Dios lo permite, hermano, porque quieren meterle cargas a las personas y presión. Escucha este consejo que te voy a dar. No le metas presión a tu familia. No es que aplauda el pecado ni que tapes el pecado. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que tú permitas el pecado en la casa. Estamos hablando de que no le metamos presión a nuestra familia, hermano. Aprendamos a trabajar con nuestra familia de rodillas, en el secreto, orando. Dios cambia a mis hijos, Dios cambia a mi esposa, Dios cambia a mi esposo, Dios cambia a mis hijas. Orar en el secreto, clamar en el secreto. Y cuando nosotros clamamos en el secreto, ¿ve? Yo creo que es la arma más potente para que nuestros hijos y nuestras familias cambien. Recuerda, no podemos ser fariseos. Tenemos que ser imitadores de Jesús. No podemos ser fariseos, hermano. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla es el pastor Wilson Ramos. Amén. Simplemente una corta reflexión, hermano, que tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar, hermano. Este pastor perdió su familia, perdió su congregación, perdió todo por querer meterle presión, hermano. Queremos que nuestras familias cambien. Vamos a enseñarle la palabra de Dios. La verdad libertará a los demás. Amén. Me recuerdo cuando yo quería meterle presión a mi esposa para que soltara los pantalones y soltara todo, inclusive a mis hijas. Eso trajo problemas. Trajo problemas, hermano. ¿Por qué? Porque como a mí me molestaba verla con pantalón y verla con tantas cosas, pero aquí nosotros no somos nadie para cambiar a nadie. Lo de afuera lo cambia el Señor cuando hay una renovación por dentro. Lo de afuera lo cambia el Señor cuando hay una renovación por dentro. ¿De qué me vale tener una familia que por fuera parezcan pentecostales, pero que por dentro se me estén muriendo? La santidad por dentro y por fuera es importante, es esencial, y hay un reglamento. En cada iglesia hay reglamento. Pero dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Dejemos que sea el Espíritu Santo que haga el trabajo. Comencemos a orar más. Comencemos a buscar más a Dios y a considerarnos a nosotros mismos. Dios te bendiga, Dios te guarde.